Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén genial. Hoy nos sumergimos en un tema que está que arde uno que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que, créanme, ha generado un escándalo monumental. Hoy vamos a desentrañar el drama, la polémica, el chisme, y todo lo que ha sucedido después de que Burak Özçivit le enviara un mensaje bomba a Neslihan Atagül. Prepárense porque esto se pone bueno. Para aquellos que se están adentrando en el fascinante universo de las telenovelas turcas, y para los veteranos que ya están enganchados, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de los actores más populares, queridos y respetados de Turquía. Son verdaderas estrellas reconocidos por sus talentos, su magnetismo en la pantalla, sus interpretaciones icónicas en series que han conquistado el mundo, como Karasevda, y por su vida personal, que a menudo es tan apasionante y llena de giros como sus personajes. Son íconos de la moda, embajadores de marcas prestigiosas y, en definitiva, el sueño de muchos fans. Así que, ¿qué sucedió? ¿Qué clase de mensaje bomba envió Burak a Neslihan que desató semejante revuelo, acaparando portadas y generando ríos de tinta y debates en redes sociales? Bueno, la historia es un poco compleja y, como siempre en estos casos, hay diferentes versiones, rumores que se multiplican como la pólvora y especulaciones que alimentan la hoguera mediática. Pero intentaré contarles lo que se sabe hasta ahora, de la manera más clara posible, sin dejarme llevar por el morbo, pero sin omitir los detalles que hacen que esta historia sea tan cautivadora. Todo comenzó con un mensaje en el móvil. Sí, así de simple y así de explosivo. Al parecer, Burak, en un momento dado, decidió enviar un mensaje de texto a Neslihan. No era un mensaje cualquiera, de esos que se envían por cortesía. No era un simple hola, ¿cómo estás? O un oye, ¿qué tal el rodaje? No. Era un mensaje cargado de sentimientos, de acusaciones, de todo el drama que puede caber en un puñado de caracteres. Un mensaje que, como una mecha encendida, prendió fuego a la mecha de la especulación y el escándalo. ¿Y qué decía ese mensaje? Aquí es donde las cosas se ponen un poco nebulosas, porque las fuentes oficiales son, por decirlo suavemente, escasas. Los protagonistas por ahora han optado por el silencio, y los representantes de ambos actores han preferido no hacer declaraciones que puedan alimentar aún más la controversia. La información que tenemos entonces proviene de filtraciones en redes sociales, de rumores que circulan con fuerza en los medios turcos, de análisis exhaustivos de las pocas pistas disponibles y, por supuesto, de la especulación generalizada que es el pan de cada día en este tipo de situaciones. Pero según lo que se ha filtrado y lo que se ha logrado reconstruir a través de diferentes fuentes, el mensaje trataba sobre la relación entre ellos, el pasado que comparten, el presente y quizás las tensiones y heridas no resueltas que al parecer aún laten bajo la superficie. Es importante señalar que aunque ambos actores compartieron pantalla en Karasevda y forjaron una gran química, no se les ha conocido públicamente ninguna relación sentimental. Sin embargo, la dinámica de trabajo, la intensidad de las escenas y la cercanía que se genera en los rodajes, pueden generar vínculos muy fuertes, incluso entre personas que no tienen una relación romántica. ¡Ojo! Antes de que empiecen a imaginar escenarios dignos de la mejor telenovela turca, recordemos que Burak está felizmente casado con Fariye Evcen, otra actriz muy famosa y admirada, y Neslihan está casada con Kadir Doğulu, también actor y personalidad muy conocida en Turquía. Ambos matrimonios, en principio, se han mostrado sólidos y estables. Así que la situación no es un triángulo amoroso al uso, de esos que tanto encantan al público. Lo que sí parece ser es que, según las filtraciones, el mensaje podría haber contenido acusaciones sobre el comportamiento de Neslihan, sobre su supuesto desprecio o indiferencia hacia Burak, o incluso sobre ciertas actitudes durante los rodajes de Karasevda, que no fueron del agrado de él, o que al menos interpretó como una falta de respeto. Se habla de que el mensaje podría haber abordado la frialdad que Burak percibe en la relación actual con Neslihan, la cual, según los rumores, habría cambiado significativamente desde que terminó la serie. Podría haber tocado la forma en que Neslihan, supuestamente, minimiza el impacto que Karasevda tuvo en la carrera de ambos, o incluso podría haber cuestionado su trato hacia él en eventos públicos y privados. En definitiva, el mensaje, según las filtraciones, era una especie de catarsis, una expresión de sentimientos reprimidos, una descarga de frustraciones acumuladas a lo largo del tiempo. Imaginen la bomba. Un mensaje privado que sale a la luz pública filtrado a la opinión general, involucrando a S de las estrellas más grandes de Turquía, con acusaciones potencialmente explosivas y un drama que supera la ficción.
El resultado fue, como era de esperar, el caos absoluto. Las redes sociales se encendieron como un volcán en erupción. Los foros de discusión y los grupos de fans explotaron con debates apasionados, teorías conspirativas y análisis minuciosos de cada palabra, gesto y publicación de los involucrados. Los medios turcos, ávidos de noticias y con la sed insaciable de chisme, se lanzaron a la caza de la noticia, desplegando todos sus recursos. Se multiplicaron las entrevistas a expertos en farándula, se analizaron las publicaciones en redes sociales al milímetro, se diseccionó el lenguaje corporal de los actores en eventos públicos y se interpretó cada silencio y cada gesto como una prueba irrefutable de una u otra teoría. La reacción del público fue variada y por supuesto polarizada. Cada cual con su propia perspectiva y sus preferencias tomó partido. Algunos se pusieron del lado de Burak, argumentando que si el mensaje se filtró, es porque tenía razones de peso para expresarse y que quizás se había cansado de guardar silencio. Estos defensores de Burak en general valoran la amistad, la lealtad y la sinceridad, y ven en el mensaje una legítima expresión de frustración y un intento de poner las cosas en claro. Otros, por el contrario, defendieron a Neslihan, acusando a Burak de ser el principal responsable de la filtración y de tratar de desprestigiarla, de dañar su imagen pública, y de socavar su carrera. Argumentan que el mensaje es una invasión a la privacidad, que no hay justificación para airear asuntos personales en público y que, en cualquier caso, es inaceptable atacar a una mujer, sea cual sea el contexto. Otros, en cambio, simplemente se quedaron sentados con sus palomitas de maíz, disfrutando del espectáculo. Estos espectadores neutrales, por decirlo de alguna manera, se deleitaron con el drama, con las especulaciones y con la posibilidad de conocer los entresijos de la vida de sus ídolos. Para ellos la polémica es una fuente de entretenimiento, y el escándalo, un condimento extra que hace que la historia sea aún más sabrosa. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, y donde las preguntas sin respuesta se multiplican. ¿Quién filtró el mensaje? ¿Fue Burak directamente o alguien cercano a él, quizás con la intención de generar esta reacción mediática? ¿Fue alguien cercano a Neslihan, buscando protegerla o incluso vengarse de Burak? ¿O fue simplemente una filtración accidental, un desliz de alguien que tuvo acceso al mensaje y decidió compartirlo, ya sea por error o por malicia? Estas son preguntas que hasta ahora no tienen respuesta definitiva, y que probablemente nunca la tengan. La naturaleza de las filtraciones en el mundo digital es tal, que la verdad, a menudo, se diluye en un mar de especulaciones y teorías conspirativas. Lo que sí se sabe, y es algo que llama mucho la atención, es que después de la filtración, el silencio se hizo ensordecedor. Tanto Burak como Neslihan y sus respectivos representantes optaron por no hacer declaraciones oficiales. Esta estrategia, aunque comprensible en un principio, solo alimentó aún más el fuego de la especulación y el debate. El silencio en este caso fue interpretado de múltiples maneras, como una confirmación tácita de la veracidad del mensaje, como una muestra de prudencia, como una estrategia para evitar escalar el conflicto, o incluso como una señal de que la situación es mucho más grave de lo que parece. Se empezó a hablar de abogados, de posibles demandas por difamación o invasión de la privacidad, de la inminente ruptura de amistades, y de las posibles consecuencias que este escándalo podría tener en las carreras de ambos actores y en su imagen pública. Los rumores de que la relación entre Burak y Farideh por un lado, y Neslihan y Kadir por otro, se había visto afectada por el escándalo, se multiplicaron. La prensa sensacionalista, siempre al acecho, buscaba la foto, la declaración, el detalle que confirmara la crisis. Vamos, un drama turco en la vida real, con todos los ingredientes que lo hacen adictivo. La cosa es que la falta de declaraciones públicas, como suele ocurrir en estos casos, hizo que la gente sacara sus propias conclusiones. Empezaron a analizar con lupa el comportamiento de ambos actores en público. Notaron que en eventos recientes Burak y Farideh por un lado, y Neslihan y Kadir por otro, habían evitado, sistemáticamente, cruzarse o interactuar, aunque coincidieran en el mismo espacio. Se habló de miradas furtivas, de silencios incómodos, de un ambiente tenso e invisible que para los más observadores era palpable y evidente. Las redes sociales, por supuesto, se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fans, divididos en bandos, defendían a sus ídolos, atacaban a sus rivales y se dedicaban a analizar cada publicación, cada like, cada comentario en cada pistas que pudieran confirmar sus teorías. Los hashtags relacionados con el escándalo se convirtieron en tendencia, y la conversación en torno al tema se extendió por todo el mundo, trascendiendo las fronteras de Turquía.
La situación actual es tensa en el mejor de los casos. No hay una resolución definitiva. No hay una disculpa pública, ni una reconciliación que ponga fin a la polémica. No hay una declaración oficial que aclare los hechos y ponga las cosas en perspectiva. Lo que sí hay, en cambio, es un gran interrogante sobre el futuro de la relación entre Burak y Neslihan, y sobre cómo este escándalo afectará sus carreras profesionales, su imagen pública y, por supuesto, sus vidas personales. Es evidente que ambos actores y sus respectivos equipos están tratando de manejar la situación con la mayor discreción posible, evitando el contacto directo y, en general, tratando de mantener un perfil bajo. Sin embargo, la sombra del escándalo es larga, y las consecuencias podrían ser significativas. La reputación de ambos actores, que hasta ahora era intachable, se ha visto, al menos, empañada. La confianza del público, siempre volátil, podría verse afectada. Y en última instancia, el futuro de sus carreras, que hasta ahora era prometedor, podría verse comprometido. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Bueno, primero, que las redes sociales son un arma de doble filo. Que si bien son una herramienta poderosa para conectar con el público y promover el trabajo, también son un caldo de cultivo para los rumores, las noticias falsas y las polémicas. Que un mensaje privado enviado en un momento de impulso con una emoción desbordada puede tener consecuencias devastadoras, especialmente cuando se involucra a personas con una alta exposición mediática. Segundo, que la privacidad es un bien muy preciado, y que en el mundo de la fama es aún más difícil de proteger. Que a menudo es mejor mantener ciertas cosas en secreto, especialmente cuando se trata de asuntos personales y delicados. Que la discreción en este contexto es un valor fundamental. Tercero, que el mundo del espectáculo es un negocio y que el drama vende. Que la polémica, los rumores y los escándalos atraen la atención del público y que a menudo son utilizados consciente o inconscientemente para generar interés y, en última instancia, dinero. Que en este negocio la línea entre la verdad y la ficción, entre lo privado y lo público, es muy delgada, y que a veces los propios protagonistas se ven arrastrados por la vorágine mediática. Y cuarto, y quizás lo más importante, que las relaciones humanas son complejas. Que todos cometemos errores. Que a veces las emociones nos sobrepasan, y que en un momento de debilidad, podemos decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Que las amistades y las relaciones laborales pueden ser frágiles y que requieren cuidado, respeto y comunicación para sobrevivir. Y que en el mundo de la fama la presión es aún mayor y que a menudo las expectativas son desmedidas. En resumen, la historia del mensaje bomba de Burak a Neslihan es una historia de drama, de secretos, de acusaciones y de consecuencias impredecibles. Es una historia que nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes son vulnerables a los problemas y conflictos que todos enfrentamos en la vida. Nos muestra que la fama no es sinónimo de felicidad y que detrás de la imagen pública se esconden personas con sentimientos, emociones y problemas como los nuestros. Ahora, para que no se pierdan nada, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo nuevo y estarán al tanto de todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas y de los entresijos de la farándula. Estén atentos porque este es solo el comienzo. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos repasado todos los detalles jugosos del mensaje bomba de Burak y Neslihan, explorando las posibles causas, las reacciones del público y el impacto en el mundo de la farándula turca. Realmente fue un bombazo. Un escándalo que sin duda dará mucho que hablar en los próximos días, semanas e incluso meses. Quiero agradecerles por ver este vídeo. Me encanta que se unan a mí para explorar estos temas tan apasionantes. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Burak hizo bien al enviar ese mensaje o creen que fue un error? ¿Creen que Neslihan debería responder o debería ignorar la situación? ¿Qué consecuencias creen que tendrá este escándalo en la carrera de ambos actores? Cuéntenme sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes. Sus comentarios son muy valiosos y me ayudan a mejorar. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.